Sin más dilación os dejo con su ponencia que le hemos puesto de título Educación emocional en el día a día de las aulas. Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar, buenos días, bienvenidos. Y como bien ha comentado Cristina, pues mi inquietud por el tema fue, en cierta medida, una respuesta a una inquietud previa. Primero me interesó por qué ese profesional volcado con vocación, con ilusión, con ánimo de ayudar y de llegar al problema de un niño, de una familia, por qué en determinados momentos llegaba a estresarse y llegaba realmente a cargar con toda la ansiedad y con toda la angustia de ciertas problemáticas en lugar de gestionar la solución. Y de alguna manera, investigando esto a través de la tesis doctoral, me llegó la respuesta, y la respuesta era que a veces hay una mala gestión de las emociones que va generando vivencias que de alguna forma son negativas y que van a proyectar más el bloqueo que realmente la salida. Y esto es lo que me llega y me orienta hacia la gestión emocional, la educación emocional, pero entendiendo que el principal ejemplo lo da siempre el profesor o la familia. Es decir, los niños proyectan lo que están vivenciando. De aquí que sea tan importante que el modelo de los agentes educativos, sea la familia o sea los profesores, sea un modelo de gestión emocional equilibrada y de alguna manera orientada siempre hacia la gestión sana, saludable y constructiva. Pero todo esto, de alguna forma, me podríais decir, bien, estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y puede parecer incluso una moda más o menos superficial del momento. Un poco con esta presentación quisiera sustentar estas afirmaciones en una cierta base científica y luego establecer la relación entre estas aportaciones científicas y cómo se proyectan y se relacionan en la aplicación educativa. Bien, podríamos empezar explicando que a todos, esencialmente a todos los seres humanos, nos interesa y nos es vital autoconocernos. Autoconocernos para ser capaces de poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, siempre generando la mejor versión de uno mismo. A veces, el absoluto desconocimiento que cada cual tiene de sí mismo le llevan a estar generando una versión muy por debajo de lo que realmente podría ser como persona. El tema de las relaciones entre las emociones, la razón y la comunicación no es algo nuevo, ciertamente es algo que veremos se remonta a muy antiguo. Pero es bien notable que actualmente hay una atención muy destacada por parte de los científicos, por parte de los filósofos, por parte de psicólogos y especialmente, y de nuestro interés, por parte de educadores. Ven, pues un poco vamos a dar esa base entre las relaciones de emoción, razón y comunicación, considerando algunas aportaciones científicas. Si nos situamos desde el punto de vista de la neurobiología, encontramos las aportaciones de Damasio que de alguna manera nos sitúan en cómo el cerebro, o sea, de alguna forma el sistema límbico y la corteza se influyen entre sí. Y esto explica cómo la emoción influye en la cognición y especialmente sobre la memoria. Y todos somos muy conscientes de esto. Nosotros, como personas adultas, igual que los niños, recordamos determinados episodios vivenciales, pero olvidamos otros. Y si nos preguntamos por qué hay determinadas cosas que uno recuerda
con una huella muy importante, pero en cambio hay otras cosas que se olvidan o que luego en algún momento, cuando alguien te comenta algo, las vuelves a recordar, pero de manera superficial. ¿Por qué razón? Podría pensar que es algo de que la memoria, mi memoria, tengo buena memoria, tengo mala memoria, pero en realidad hay todo un componente emocional que impregnaba aquella vivencia que quizás ha potenciado esa selección y el recordar algo o el olvidarlo. Hay que tener en cuenta que la memoria, los procesos de la memoria, forman parte de casi todos los procesos cognitivos. Es decir, la percepción, la toma de decisiones, el aprendizaje, la planificación, el establecimiento de prioridades, la creatividad, todo esto está directamente relacionado con esta memoria que se ve influida por esa connotación emocional que muchas veces la impregna, pero que no siempre somos conscientes de lo mismo. Así pues, podríamos decir que hay un amplio impacto de la influencia de la emoción en la cognición. Y ese impacto es más amplio todavía de lo que pudiéramos pensar, puesto que en muchos casos se produce sin que seamos conscientes del mismo. Por otro lado, siguiendo con estas aportaciones científicas, encontraríamos otro autor que nos dice que es posible estudiar la emoción del mismo modo que se ha estudiado la razón. Es decir, analizando cómo se establece el proceso de procesar los estímulos por parte del cerebro. Cuando se trata de estímulos emocionales, se produce respuesta emocional, con lo cual la emoción llega a controlar el pensamiento. Y muy posiblemente alguno de vosotros me diría, no, yo con la razón controlo la emoción. Y me lo diría muy seguro de sí mismo. Pero entonces le argumento lo que viene a continuación, que no es de mi propia producción, sino que es recogiendo las líneas de investigación de este autor. Él lo argumenta considerando que la emoción es mucho más fuerte que la razón. Es decir, que es posible que la razón llegue a controlar la reflexión, lo que yo pienso, lo que yo reflexiono, pero en cambio es muy difícil que el pensamiento racional llegue a controlar la emoción. Y pone un ejemplo que de alguna manera todos hemos podido ver, puesto que está muy presente en nuestra sociedad. Ante los casos de ansiedad o de depresión, todos seguramente tenemos en mente un conocido, un compañero, una persona de nuestra familia que ha padecido algún cuadro de depresión. Bien, la razón en esa persona le puede llevar a reflexionar sobre lo que le está pasando, le puede llevar a entender que esas sensaciones que está teniendo seguramente no son tan inmovilistas como le están llevando a sentirse. Pero en cambio, por más que a nivel de razón admita que tiene que decir basta, que tiene que superarlo, etcétera, etcétera, ¿qué está pasando? Que casi nunca lo consigue solo por el mero razonamiento, puesto que de alguna manera el querer eliminar ese estrés o esa ansiedad pasa necesariamente por la gestión emocional. Aunque la razón le diga, tengo que hacer esto, he de pensar así, he de sentir así, realmente él está sintiendo lo que sus emociones le llevan a sentir en ese momento. Y son más fuertes que su lógica en el razonamiento. Por otro lado, encontramos desde un punto de vista más biológico las aportaciones de Maturana, que él nos define las emociones como disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en los que nos movemos. Y de alguna manera podríamos decir, bueno, bien, esto lo ha formulado con palabras muy buscadas, pero ¿qué nos quiere decir? Pues sencillamente, yo soy yo y mis circunstancias. Y cuando mis circunstancias cambian, mi yo cambia. De alguna manera es que cuando cambia la emoción, cambia el dominio de acción. Y eso también todo lo hemos experimentado. En determinadas circunstancias nos sale
una determinada versión de nosotros y nosotros mismos, bajo otras circunstancias, bajo otros momentos emocionales, sacamos otra parte de nosotros mismos. Es decir, en cierta manera se considera que consciencia y pensamiento se originan desde la disposición emocional que filtra la realidad. Nos está diciendo, la realidad viene y llega a cada persona filtrada por su disposición emocional, por su evaluación emocional, por el impacto de sus vivencias anteriores, de su experiencia y de cómo analiza a partir de lo que eso le generó. Por tanto, cada emoción predispone a una cierta gama de acciones e inhabilita para otras. Bien, hasta el momento hemos visto tres aportaciones de tres ámbitos bien diferentes, más biológica, más neurológica, etc. Cogiendo cada una de ellas, que hemos visto simplemente una pincelada, me gustaría ir aterrizando hacia la realidad educativa, que en el fondo es lo que como familias o como educadores es el objeto de nuestro interés. Entonces, podríamos considerar que una vez establecida que razón y emoción interactúan juntas, la siguiente reflexión que de alguna manera nos puede surgir es si interactúan juntas emoción y razón, ¿cómo se manifiesta esta interacción juntas? Y la respuesta es a través de la comunicación, a través del lenguaje. Cuando nos referimos a la comunicación humana, tenemos que asumir que no hay una comunicación que sea solo la visceral y otra comunicación que sea solo la racional. Lo cierto es que en mayor o en menor grado, siempre la comunicación tiene ambas dimensiones. En el lenguaje, a través de las palabras, se ponen de manifiesto nuestras emociones y nuestros sentimientos más diversos. Al hablar, en el día a día, en cada momento, cuando lo pensamos y cuando no lo pensamos, porque lo tenemos absolutamente automatizado, al hablar, los argumentos, las razones, las justificaciones sobre el intercambio de información se van construyendo sobre una base emocional que predispone hacia una determinada acción. Habitualmente, nuestra dimensión social está directamente llena de oralidad y de interacción verbal. Y si no, pensemos, a través de las palabras damos sentido ¿a qué? Pues al momento de la distensión, pero también al momento de la presión cotidiana, al momento del humor, a la desesperación, a la agresión, al conflicto, a la mentira, a la ofensa, a la incomprensión. Todo se produce a través de las palabras. Y escoger una palabra o escoger otra va a determinar las siguientes palabras que se van a producir. Ese lenguaje es de alguna manera esa posibilidad de escoger unas determinadas palabras que van a dar sentido a las siguientes, lo que nos enlaza con la naturaleza y el carácter generativo del lenguaje. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues por un lado, el lenguaje describe cosas, pero el lenguaje hace que sucedan cosas. Con lo cual, llegamos a la dimensión generativa, a la dimensión de que el lenguaje puede y crea realidades. Es decir, el lenguaje habla sobre las cosas y hace que sucedan cosas. Al construir nuevas realidades, en cierta manera podemos considerarlas y podemos hablar y dar cuenta de esas nuevas realidades a partir del lenguaje. Así pues, el lenguaje incide en la realidad y el hablar siempre tiene consecuencias. Y cada vez enlazando más con el tema educativo de esta gestión emocional. Desde bien pequeños, los niños
y cada uno de nosotros todavía tiene en su interior latente a ese niño o a esa niña, desde bien pequeños aprendemos que el lenguaje y gestión de las emociones a partir de nuestras vivencias en la vida cotidiana, a partir de nuestra relación con los demás, a partir de cómo los demás nos hablan, a partir de cómo los demás nos hacen sentir y de cómo hacemos sentir nosotros a los demás. Vamos moldeando mediante el lenguaje nuestras emociones y nuestros estados de ánimo. Y esto es en el transcurso de nuestras conversaciones, es decir, constantemente en pequeñas cosas y de una manera muy progresiva y sutil. Por eso, cada cosa que nos decimos tiene consecuencias incluso cuando verbalizamos acerca de nosotros mismos. Cuando uno habla, me siento mal, no sé, hoy no me pareció que no me entendían, es que me pareció que no me miraban con buenos ojos. ¿De qué está hablando? Está hablando de emociones, de la emoción que está sintiendo por cómo alguien interaccionaba con él. Así pues, podemos considerar que nuestra propuesta de comunicación, la manera en la que de alguna manera yo llego a los demás y la manera en la que interpreto cómo los demás llegan a mí, mi propuesta de comunicación, resulta en gran manera determinante para mi propuesta de relación con los demás. Y aquí en este momento establecemos un gran nexo entre lo que son las emociones, que hasta el momento podría parecer que era algo muy abstracto, ya lo relacionamos directamente con el modelo de comunicación. Con el modelo de comunicación que proyectamos en nuestros hijos, que proyectamos en nuestros alumnos y que ellos van construyendo progresivamente en el día a día. Y hasta este punto, y si me lo permiten, y a partir de este momento, va a empezar a salir una de mis dimensiones de la cual me siento especialmente orgullosa, que es la de profesora y la de parvulista. Hasta este momento he mantenido un cierto planteamiento más científico o riguroso, pero a partir de este momento me he tomado algunas licencias y van a ver ustedes que salen algunos dibujitos que me parece que ilustran muy bien lo que quiero transmitir y que son reminiscencias de esa época de profesora y de parvulista. De alguna manera, todos los seres humanos tenemos en nuestro interior un amplio repertorio de modelos de comunicación. Es decir, según las circunstancias, según cómo me siento, según cómo me hacen sentir, me va a salir una pauta comunicativa de una manera o me va a salir de otra manera. De alguna forma, todos tenemos rasgos de estos diferentes estilos de comunicación y en función de las experiencias se tiende, hay una predisposición, que no quiere decir que no se pueda reeducar, mejorar o cambiar, pero lo cierto es que cuando uno empieza a tener un cierto bagaje personal, tiene unas predisposiciones establecidas, con lo cual se tiende a tomar una determinada respuesta más orientada o más identificada con alguno de estos modelos que vamos a ver a continuación. Bien, aquí es donde me salen los dibujitos de parvulista. Veamos, todos nos movemos en 4 estilos de comunicación, ninguno de ellos puro, es decir, en determinados momentos me va a salir más, metafóricamente hablando, una de estas figuras y en determinados momentos me puede salir otra. La primera, que hemos de alguna manera identificado con el perro del hortelano. ¿Qué le pasa al perro del hortelano? Que ni come ni deja comer. Pero eso es una actitud, eso es una manera de relación con los demás que a veces adoptamos, y la adoptamos los adultos y la proyectamos en los alumnos o en nuestros hijos directamente. Este modelo de relación implica que nadie gana. Otro modelo de relación que muchas veces sabemos reconocer en los demás, en ese jefe, en ese compañero, etcétera, etcétera, es el modelo de comunicación que de alguna manera identificamos con el tiburón. Pero a veces cada uno, dentro nuestro, en determinados momentos, tenemos también un pequeño tiburón y a veces también enseña los dientes. Ese es el egoísta
el que tiene muy claro que va a conseguir lo suyo, pase lo que pase. Luego tendríamos otro modelo de comunicación que podríamos de alguna manera identificar con la carpa, esa manera de relación con los demás que, por no tener problema, por no complicarse la vida, por no tener mayores inestabilidades en las relaciones con las demás, tiende a la huida, con todo lo que eso implica. Y por último, el modelo que educativamente nos gustaría proyectar siempre en el aula o proyectar siempre en casa con nuestros hijos. El modelo delfín. Ese modelo que busca, y es lícito, el conseguir lo que necesita, pero armonizándolo con el resto de la comunidad. El yo gano, tú ganas. El modelo cooperativo, de comunicación. Sepamos que todos, en el fondo, tenemos en nuestro interior estas 4 opciones. Es la valoración del momento, las experiencias previas e incluso los automatismos lo que nos lleva a actuar más en la línea de uno o de otro. Conozcamos un poco más de cada uno de ellos. El primero de todos, como viene de sabiduría popular, en el fondo ya le conocemos todos muy bien. Es ese modelo que se basa en el que yo no lo voy a hacer, pero aquí no lo va a hacer nadie. Esto a la larga implica que uno mismo termine sin sentirse bien consigo mismo y, por descontado, que los demás no estén bien conmigo cuando adopto esta manera de proceder. Por lo tanto, a la larga genera sensaciones de culpa, sensaciones de castigo y, sobre todo, falsedades. Por lo tanto, estar mucho tiempo actuando desde un modelo de relación que en cierta medida se identifique con esto no es bueno, ni para los que me rodean ni para mí mismo. El tiburón. El tiburón, como decíamos, es un modelo de relación que, es el animal depredador, con lo cual claramente hay unos intereses que se anteponen a cualquier otra consideración. Implica que asume un rol de absoluto dominio de la situación, de absoluta superioridad de sus intereses por encima de los otros, por lo tanto, es el que da, entre comillas, las órdenes, tú has de hacer esto, tú has de pensar de esta manera o tú has de responder de esta manera, busca el distanciamiento emocional, con lo cual es el que genera más relación impersonal. También pone etiquetas, porque como está en esa posición de superioridad, se permite el evaluar y el etiquetar, y ya sabemos lo malo que esto llega a ser a la larga, y sobre todo se permite hacer juicios de valor. Bien, pues este modelo que somos, yo ahora he visto aquí alguna sonrisa de complicidad, este modelo que somos tan capaces a veces de reconocer en un superior o en un conocido, etcétera, etcétera, aunque nos parezca mentira, también lo asumimos subjetivamente, cada cual en un momento u otro. Y si no, ahora mismo me viene a la mente un momento, no hace mucho, intentando aparcar el coche, donde alguien por segundos me ha tomado la plaza que yo creía que era mía. Os aseguro que a mí me ha salido en ese momento un tiburón. Luego quizás esa persona te responde, perdón, no me di cuenta. Y realmente tomas consciencia de que quizás te ha salido demasiado pronto el tiburón. Pero bueno, es mi defensa, era mi espacio. La carpa, que de alguna manera es esa postura victimista que también a veces asumimos y que sin darnos cuenta también proyectamos en nuestro modelo educativo hacia los alumnos o hacia los hijos. Es decir, es un modelo de relación en la que de manera consciente cedes y dejas que ganen por, como decimos en catalán, por no tener ruido, per no tenir soroll, por no tener mayores problemas, transiges incluso yendo en contra de tus propias percepciones porque crees que es mal menor el transigir que el afrontar un determinado problema. Veamos, ¿qué pasa? Que esta actitud inmediatamente, bien, pues sí,
evita cualquier confrontación, pero a la larga, ¿qué genera? Victimismo, porque el que siempre acaba cediendo muchas veces se siente mal consigo mismo y genera victimismo. Y por otro lado, falso amor propio, porque luego ese victimismo de alguna manera va generando este componente de valoración personal que va devaluando, porque en el fondo cada cual sabe muy bien lo que quería o lo que no quería. Este tipo de modelo comunicativo se da muchísimas veces precisamente en las relaciones, digamos, afectivas más próximas. Este tipo de relaciones a veces se asume pues, con ese hermano, con ese marido, con esa esposa en que en determinados momentos yo lo habría hecho diferente, pero para que él no se enfade, pues le he dicho que sí. Y eso, una vez, no pasa nada, pero no puede ser tampoco un modelo de relación que se sistematice y que sea siempre así. Tiene que encontrar siempre su punto, su contrapunto, su equilibrio. Y el modelo que nos ayudaría a proyectar la mejor versión de cada cual como persona y, por tanto, el mejor modelo educativo en los niños y en los alumnos. Sería este modelo que llamamos Delfín, pero que en el fondo estamos hablando del modelo cooperador. Se trata de un modelo de relación donde yo gano, tú ganas. Es decir, busca y argumenta a partir de las propias sensaciones, a partir de las propias razones, a partir de las propias emociones, y no teme expresarlas. Yo siento, yo pienso, a mí me gustaría, yo deseo, yo quiero. Cualquier razonamiento que uno formule sobre sí mismo, en contraposición con aquel modelo que era el primero que hemos visto o el segundo, el de tiburón, que juzgaba a los demás, va a tener una consecuencia en una relación mucho más sana y mucho más próxima al no juzgar, simplemente al fundamentar en lo que siente la propia persona. A mí me gusta, a mí no me gusta, a mí me molesta. Es muy distinto que yo me pueda referir con cualquiera de ustedes diciéndoles es que a mí me molesta o a mí no me hace sentir bien tal situación. Es completamente distinto a que yo me dirija a alguno de ustedes y le diga contigo tengo un problema, porque automáticamente alguno de ustedes me puede contestar y yo contigo, y ya tenemos la confrontación en marcha. Mientras que si yo me fundamento en mí mismo, a mí no me gusta, a mí no me hace sentir bien, nadie de mis interlocutores se siente increpado. Cambiar este foco completamente implica optar por un modelo cooperativo o que me salga ese tiburón que tengo subyacente. Explorando un poco más este modelo, los otros los hemos visto más de pasada, pero este modelo vale la pena explorarlo un poco más, buscarlo y dejar que sea nuestra mejor carta de presentación para poderlo proyectar con los niños y en el aula. De alguna forma, podríamos decir algunos rasgos. ¿Cómo se pone de manifiesto este modelo cooperador? Bien, en el comportamiento externo se pone de manifiesto con una habla fluida, con seguridad, sin bloqueos ni vacilaciones, buscando el contacto ocular directo. Los ojos siempre han sido, de alguna manera, el espejo de esa alma que todos tenemos y que necesitamos encontrar en el otro. Busca la relajación corporal, con comodidad postural, expresa sus sentimientos, tanto en positivo como en negativo, sin miedo. Defiende sin agredir. Puedo dar muchas razones de lo que yo creo, puedo defender y puedo argumentar sin que eso implique necesariamente increpar o agredir verbalmente a nadie. Habla de sus gustos, habla de sus intereses y sabe decir no, sin sentirse culpable, porque sabe o busca el argumento necesario para explicar ese no. Acepta errores. Eso
que todos estaríamos de acuerdo, no es fácil, lo sé, pero eso a la larga revierte en unos patrones de pensamiento que implican conocer los derechos propios y los de los demás, entendiendo que los demás son un yo como yo mismo, con todo lo que esto implica, con sus porqués y con sus sensibilidades. Y todo esto le lleva a tener unas convicciones mayoritariamente racionales. Y en cuanto a las emociones, podríamos decir que le permite ir consiguiendo una buena autoestima basada en el equilibrio, por lo tanto no se siente ni más ni menos que los demás, pero está a gusto consigo mismo, y eso es fundamental, y tiene una sensación de control emocional. Y ese modelo es el mejor modelo que podemos proyectar en las futuras personas, es decir, en esos niños que están aprendiendo cómo me relaciono y cómo me comunico. Se trata de vivir las emociones y no de mal vivirlas, con lo cual lo primero que implica, y ahora vuelvo a enlazarlo con el principio de la presentación, implica un autoconocimiento, implica tomar conciencia de que algunas cosas, aunque nos parezca que las tengo automatizadas, las puedo reconducir, y tomar conciencia de cómo nos sentimos y de cómo sentimos en general, cómo me siento, pero cómo siento las cosas que me pasan, para reconstruir y mejorar. El objetivo es conocer las emociones para regularlas e integrarlas, no ignorarlas. Se puede tener la falsa sensación de que ignoro todo lo emocional y que lo tengo controlado, pero es falsa sensación. Tarde o temprano, si no lo tengo regulado, si no lo tengo conocido, si no me conozco a mí mismo, en un determinado momento puedo tener una salida de tono absolutamente indeseable y una explosión de mí mismo, por decirlo de alguna manera muy gráfica. Así pues, se trata de que haya un equilibrio entre el pensamiento, la acción, y ese equilibrio se pone de manifiesto a través de las palabras con las que damos cuenta de lo que estamos haciendo y cómo nos relacionamos con los demás. Y en el ámbito escolar, bien, si hemos establecido que la comunicación es ese aprendizaje vivencial, que se va forjando progresiva y lentamente en las relaciones emocionales intra y intersubjetivas del día a día de cada persona. Tenemos y no podemos pasar por alto el gran potencial desde las dimensiones educativas. Conocer y experimentar ese modelo de fin, ese modelo de comunicación cooperativo, desde las primeras palabras, desde la socialización más primaria, en el seno de las familias, desde la escuela de educación infantil, desde los primeros momentos, todo ello facilitaría que cada persona estuviera en la mejor disposición para poder generar esa mejor versión de sí mismo. Y en el fondo, todos conocemos momentos de nuestra propia trayectoria personal en la que nos hemos sentido muy bien, situaciones que hemos podido resolver y que te vas a casa teniendo la sensación de que lo has hecho muy bien y sintiéndote bien contigo mismo. Pero también todos tenemos episodios y momentos en los que quizás no has podido solucionar las cosas como querías, quizás se han complicado, quizás el espiral te ha llevado a que te salga ese tiburón o ese mal humor personal y te has ido a casa sintiéndote fatal. Bien, pues de lo que se trata es que sepamos que podemos educar para que en la medida de lo posible sepamos gestionar y sentirnos mejor cuantas más veces. Todo ello facilitaría, como decía, que cada persona estuviera en mejor disposición para generar esa mejor versión de ser humano. Y todo ello tiene estas implicaciones en el ámbito escolar. ¿Por qué? Pues porque los niños desde muy pequeños entienden y captan perfectamente que los demás son seres con sentimientos, con creencias y con pensamientos sobre las cosas y los acontecimientos. Si el maestro
Si la familia es un ejemplo de comunicación inteligente y cooperativa, tendrá la posibilidad de proyectarlo en su experiencia, poco a poco, progresivamente. Pero claro, en esto todos ustedes me dirían, bien, estamos de acuerdo. Sí, pero no pasa porque sí. No pasa porque uno piense, ya lo haré. Para que pase, para que realmente el modelo que estoy ofreciendo sea ese modelo de comunicación cooperativa, debe existir una intencionalidad educativa. Debe existir una intencionalidad educativa pensada y de alguna manera propiciada para que la comunicación sea en ese estilo cooperativo. Porque si estoy de acuerdo en la esencia, pero en las formas, cuando me enfado, tiendo a que me salga ese tiburón, tiendo a huir del problema porque me sale esa carpa y por cobardía no afronto, en el fondo he dicho que estoy de acuerdo con educar en ese modelo cooperativo, pero los patrones que asumo día a día no son de ese modelo comunicativo. ¿Qué me falta? Me falta esa intencionalidad. De lo contrario, muy a menudo se tienden a repetir los modelos más habituales de nuestra sociedad. Y les aseguro que los modelos de nuestra sociedad son el agresivo y el sumiso. Porque siempre al lado de un agresivo no queda más remedio que hayan unos cuantos sumisos. Pero nosotros, y educativamente hablando, hemos de conocer que tenemos una alternativa. No es fácil, pero es posible. Conocer y experimentar ese modelo asertivo desde las primeras palabras, todo ello facilitaría ¿qué? Bien, pues primero una mejor disposición para la comprensión de la diversidad. En la medida en la que veo que los demás son un yo como yo mismo, estoy haciendo la mejor prevención y me estoy abriendo la mente a entender la diversidad en todas sus tipologías. También implica una mayor aceptación. Y por último, y en consecuencia, nos lleva a la verdadera inclusión educativa, a la inclusión educativa con pleno sentido. Padres, profesores, educadores son siempre un modelo para el niño. Por eso es fundamental que estén en unas dimensiones personales idóneas para propiciar esto, la aceptación de los demás y, sobre todo, la inclusión en mayúsculas. Pero la inclusión no porque haya un programa de inclusión, sino porque de alguna manera comprendo la diversidad y la acepto formando parte de esa riqueza que establece las relaciones con los demás. Y con esto terminaba. Podríamos, si les parece, encontrar muchas reflexiones y yo no tengo respuesta para todas, pero sí ilusión y afán de trabajar la inclusión desde la manera en que cada cual se relaciona desde el inicio. Y eso es todo. Agradecer su atención y esperar que les haya gustado. Ahora nos gustaría dar paso a un turno abierto de preguntas. Creo que lo que nos ha expuesto Nuria da para pensar mucho, para incluso pensar mucho en nosotros mismos y a lo mejor surten preguntas o comentarios que tenemos un rato para poder comentar entre todos. Hola, buenos días. Soy madre de una niña de 5 años y me llamó mucho la atención en su reflexión el énfasis que ponía en la verbalización de los sentimientos. Sabemos que los niños y jóvenes adultos con discapacidad intelectual es en el caso específico del síndrome de Down, una de sus limitaciones principales es el tema de la oralidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede gestionar y educar el tema de los sentimientos y su manifestación a través de las emociones cuando hay una gran limitación en esa oralidad, en cómo expresan lo que están sintiendo y si en alguna manera pues el tema de no poderlo expresar dimensiona aún más pues, o enfatiza aún más el cómo se sienten? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasa o cómo se puede gestionar
cuando, por ejemplo, palabras concretas se utilizan como muletillas para causar reacciones en los demás en positivo o en negativo. Por ejemplo, el típico ejemplo de decir tonta por gracia o por alguna reacción. Sobre todo me interesa su opinión desde el punto de vista de los iguales, sin que haya intervención directa del profesor o del padre, sino que esto se pueda gestionar o favorecer entre iguales, compañeros, hermanos, etc. Bien, intentaré darle respuesta relacionándolo con lo que acabamos de ver, si bien el tema que usted plantea pues, da para mucho, ¿no? Pero de alguna manera, primero centrándonos en el caso que usted me plantea de la niña de 5 años, de su hija, lo que hemos planteado aquí es el modelo que le ofrecen los adultos educadores, que en estos casos son la familia y luego el entorno escolar. Es a partir de este modelo que ofrecen, donde hablar de las emociones, donde tomar conciencia de las emociones, no negarlas, sino dejar que fluyan o, en cualquier caso, aprender a conocerlas para que formen parte del conocimiento sobre la propia persona, esto es el que le rodea. Y ella, aunque ella no pueda expresarlo o tenga alguna dificultad en expresarlo oralmente, si ella lo va asumiendo de los modelos, se va de alguna manera impregnando de una forma de hacer, lo está integrando para su forma de autoconocerse. Es decir, aunque ella no lo pueda verbalizar, sí lo puede experimentar a través de lo que ve, a través de lo que siente. Es muy importante este modelo educativo que la rodea para conseguir que ella tome más conciencia de esto. Y en cuanto al tema de las etiquetas entre iguales, también me volvería a referir al entorno educativo, porque cuando entre iguales ya tienen asumido ese poner etiquetas, es porque en ese entorno educativo, digamos, hubo un primer momento en el que eso de alguna forma coló y ya se ha instalado. Habrá que reconducirlo para que eso, el poner etiquetas, no sea algo automático y que puedan de alguna forma tomar conciencia, bueno, pues que no hay que hacerlo o que hay otras maneras de relacionarse con los demás sin llegar al momento de la etiqueta. Es decir, muchas veces queremos actuar directamente en el niño y nos olvidamos de que el entorno es el que le ha dado los recursos al niño para que en este momento esté procediendo de esta manera. Claro que habrá que actuar en el niño, pero no solo en el niño. Hay que actuar en el niño, pero también, y muy importante, a través del entorno. Y el entorno, cuanto más pequeño es el niño, es de los agentes educadores más inmediatos. Muchas veces los errores son por falta de conocimiento de causa. Y a veces con las mejores de las intenciones, en ese mismo entorno inmediato, hay el primer momento de error de base que desencadena los siguientes. Entonces, muy importante, como de alguna manera decía en la proyección, que los adultos tomen conciencia de que tienen que generar su mejor versión para que ésta llegue a los niños, en este caso niños tan pequeños como 5 años. Realmente todavía están reproduciendo e imitando constantemente, con lo cual hay que incidir en ese entorno para que lo que imiten empiece a cambiar. No sé si tú quieres añadir, Cristina, alguna cosa. No sé si se me ha ido. ¿Cómo como madre puedes ayudar a un hijo cuando ves que durante 1 año o 2 años ha tenido una profesora que no ha sido el mejor modelo educativo de las emociones, ha puesto etiquetas en alumnos, estos alumnos ya conocen las etiquetas de los demás compañeros, ya le llaman, no, este es el tal, no, este es... ¿Cómo puedes lidiar con eso tú como madre y cómo puedes ayudar a tu hijo cuando le está haciendo tanta mella estos comentarios de este caso de la profesora que le ha tocado? Pues realmente lo que usted me plantea es
la dura realidad y entiendo y empatizo perfectamente con lo que de alguna forma usted me transmite, ¿no? A veces realmente ves que el principal problema es que esa persona con tal responsabilidad no sea consciente de toda la dimensión de su responsabilidad, ¿no? Seguramente que es por desconocimiento, no por voluntad de hacerlo mal, ¿no? Porque ni queriendo ha hecho tal reflexión, pero seguramente es por un profundo desconocimiento. Realmente lo que tienes que intentar, si me permite, lo que tiene que intentar es que el entorno inmediato de casa intente compensar. Es difícil, es prácticamente una desproporción grande, ¿no? Pero cuando uno toma conciencia de que esa profesional no está haciendo bien su trabajo, realmente a lo mejor ya ha pasado un tiempo, ya ha empezado el curso y es muy difícil el margen de acción para reconducir la situación, ¿no? Aunque a veces a grandes males, grandes remedios, ¿no? O sea, a lo mejor si durante un curso he constatado ciertas problemáticas y veo que realmente no hay manera de resolverlas, pues a veces es conveniente reorientar y reformular la opción educativa que hemos tomado, porque, bueno, porque realmente lo primero es el niño, la niña, ¿no? Si ha sido solo circunstancial o realmente el resto del equipo me complace y solo ha sido un profesional el que no ha estado a la altura, entonces pues intentarlo compensar. Y no hay mucho más, la verdad. Si la situación es de alguna forma muy establecida, yo le recomendaría un cambio, porque realmente son momentos que pueden dañar muy profundamente al niño y entonces, aunque nos parezca que es peor el cambio, según cómo es preferible y abrir nuevos horizontes y abrir nuevas posibilidades a experiencias educativas mucho más constructivas y que aporten y que ayuden a que el niño pues, haga mucho más por sí mismo. Lo siento. Gracias. Hola, en primer lugar, buenos días. Hablando de cooperatividad, me planteaba qué tendría que pasar en la sociedad, quizás, para cambiar, digamos, el paradigma, ¿no? Y pasar de un modelo más competitivo a un modelo más de cooperación, ¿no? Y básicamente era esa la pregunta. Pues mire, le aseguro que si supiera exactamente cómo hacerlo, habría editado un libro y lo estaría vendiendo por quien me lo quisiera comprar, ¿no? Pero no tengo una respuesta exacta, pero intuyo, y creo que aquí con los grandes profesionales educativos que hay presentes, intuyo que tiene mucho que ver con las pautas educativas que adoptemos. Yo en el día a día con mis alumnos, la mayoría de ellos, pues en un futuro, si Dios quiere, serán profesores de infantil, profesores de primaria, siempre les digo, ¿no? Tenéis la posibilidad de intentar cambiar cosas a través del modelo que ofrezáis, ¿no? Puede parecer una tontería, pero muchos individuos, muchos profesores solos e individualmente, parece que no, pero pueden generar y pueden proyectar cambios en la manera en que las personas se relacionan con los demás, la manera en que las personas de alguna manera establecen sus prioridades, ¿no? De aquí mi absoluto convencimiento de que si se optara por una gestión de la comunicación cooperativa desde las aulas de infantil, realmente estaríamos haciendo algo muy positivo. Pero claro, necesitaríamos siempre la coherencia con las familias y ahí es el primer escollo, porque las familias a veces pues, hacen más lo que pueden que lo que quieren o ni siquiera se han planteado qué es lo que quieren porque no les da la vida y porque entre trabajar o pagar la hipoteca, pues bueno, hay grandes males de la sociedad impregnados en el quehacer educativo de los padres que a veces pues, llegan a asumirlo sin haber hecho ni siquiera una reflexión de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, educativamente tenemos un gran potencial, también es cierto que tenemos grandes dificultades, pero a mí me gusta pensar que la ilusión y el entusiasmo de las nuevas generaciones pues, lo debe intentar y lo podemos intentar, ¿no? Me gustaría tener más pragmatismo, pero en este momento solamente me puedo refugiar en los ideales y en las ilusiones.
Yo sí que me gustaría, una de las frases que has dicho, el dejar fluir. A veces, esta frase me ha hecho pensar muchas veces que estamos en un momento en que el dejar fluir emociones parece que de derecho a todas las emociones. Y el modelo social, me gustaría ver qué piensas, el modelo social es o tengo emoción o no tengo emoción. Pero cómo gestionamos es lo que está costando muchísimo y a veces con los jóvenes con los que trabajas, si ya tengan discapacidad o no, el modelo que tienen, lo que ven en la tele, lo que están viviendo es tengo derecho a tener emoción, pero no tengo derecho a que el otro también la tenga. Y a veces cómo trabajar esto es lo que cuesta. Y en las aulas, sobre todo los que estamos con mayores, es muy complicado a veces, dónde empieza tu derecho a la emoción, dónde acaba el derecho del otro, no que este modelo del fin que tú decías, pero realmente me gustaría saber qué piensas porque es como muy complicado gestionar a veces todo esto. Y realmente tienes razón, ¿no? Realmente tú lo conoces tanto como yo. El problema está en que a veces la interpretación de todo el tema de la gestión emocional y del conocimiento de las emociones como tema que ahora está de máximo interés y como tema que ahora, pues, programas de divulgación, ahora realmente parece que hablar de las emociones, pues bueno, pues es algo interesante, ¿no? Y como todo, a veces pues se pasa de un extremo al otro. Generacionalmente, hace no muchos años, no sé, 20, 30 años, hablar de las emociones era como hablar de la parte temperamental, ¿no? Era como que la persona sensata era aquella persona que no era para nada emocional. Y ahora parece que estamos en el otro extremo, donde en nombre o argumentando mis emociones, pues puedo hacer lo que me plazca, y eso tampoco es. De alguna forma decíamos que se trata de conocerse, de autoconocerse, para proyectarlo en los demás, pero en ese conocerse y autoconocerse está el reconocer que el otro es tan complejo y con tantas necesidades, contradicciones y emociones como yo mismo. Esa es la segunda parte que nos falta. Y en algunos casos, adolescentes y en ciertas edades, en nombre de lo que yo siento, en nombre de ese torrente de emociones mezclado con ese torrente de hormonas, en nombre de eso, todo lo demás es secundario. Eso implica la falta todavía de capacidad de ponerse en lugar del otro, ¿no? El ver al otro como uno de yo mismo, ¿no? Es difícil porque en el fondo encubierto, aunque esté hablando desde las emociones, encubierto hay un egoísmo recalcitrante, ¿no? Pero de alguna manera en las experiencias educativas, en el bien, tú te sientes así, pero ¿y él cómo se siente? ¿Y qué ha sentido él? O sea, en el contrapunto estaría el ir consiguiendo la toma de conciencia de que el otro es otro yo que siente, pues, quizás tanto como yo o distinto o tan intensamente. Cristina, no te puedo dar la receta exacta. No, ahora con esta parte quizá ya había ampliado lo que iba a preguntar, pero sí que quería preguntar también en qué modo también influye la educación de la voluntad, ¿no? Para el control de las emociones, también hacer una voluntad fuerte, porque a veces también si hay una voluntad débil es muy difícil saber gestionar estas emociones para a veces también poder cambiar, ¿no? Es decir, si soy el perro del hortelano, pues poder llegar a ser delfín con una voluntad débil es muy complicado, ¿no? Pero en cierta manera esa voluntad, ese afán del esfuerzo personal que uno va a hacer para conseguir una meta, esa voluntad también pasa primero por un autoconocimiento. Pasa por el autoconocerse. El autoconocerse no es solo a nivel emocional. Cuando una persona se autoconoce, reflexiona sobre sí mismo, conoce sus potenciales y apuesta por sí mismo, y conoce sus limitaciones y las asume, es cuando de alguna manera puede alimentar esa voluntad y puede integrarla con sus emociones, y al conocer sus potenciales y sus limitaciones, ir forjando y ir asumiendo sus metas. Pero mientras no haya ese autoconocimiento de todas sus dimensiones, su dimensión racional, pero también su dimensión emocional, mientras no haya ese profundo autoconocimiento, es cuando puede fluctuar. Y puede fluctuar esa voluntad, o puede quedar esa voluntad en grandes enunciados, pero luego las acciones no lo acompañan, como fluctúa esa gestión emocional, en la que un día, en un determinado momento, parece que sabe resolver una situación, pero en otro momento, pues
se descontrola y le sale pues, la emoción más visceral o la agresividad o lo que sea, ¿no? O sea, en el fondo todo pasa por autoconocerse, tomar conciencia de cómo se siente uno bien y en qué manera cuando uno se siente mal lo puede reconducir, y eso implica mayor voluntad para conseguir, pues, primero el lograr los objetivos, es decir, primero un cierto éxito y equilibrio personal y luego, progresivamente, pues la orientación hacia una cierta felicidad, sea en el ámbito personal, sea en el ámbito profesional, sea en el ámbito en el que sea. Buenos días. Buenos días. Agradecer primero a Talita estas jornadas. Me parece un acierto grande los temas que están eligiendo y después el formato y la manera que nos lo hacen llegar, que es muy, muy ventajosa. Luego, también me doy cuenta cuando vengo a estas jornadas que no vengo demasiado. Mi mujer siempre me dice que voy poco, que vengo por lo que sea, por como muy bien decía hace un momento, por trabajo, por el pago de la hipoteca y por etcétera. Pero realmente me doy cuenta que es una maravilla haber tenido una hija síndrome de Down, por muchas cosas, pero por esto también, porque vienes aquí por ella y te das cuenta que el primer beneficio lo consigues tú como persona, y luego el resto de los hijos, porque ganas, actualizas, aprendes y mejoras. Entonces era un poco esta reflexión. Y después hay otra cosa en esta última charla. Me ha encantado, enlazando un poquito con lo que decía ayer a John, y me ha gustado muchísimo esto que hablaba Nuria, de la capacidad que tiene el lenguaje para la gestión de las emociones, para crearlos incluso. Y me parece impresionante en el cada día esta capacidad que tiene de darle la importancia. Lo digo pensando en mí, que a veces hablamos tantas veces a bote pronto o creyéndonos que ya está todo inventado, y es muy importante lo pienso por mí, sobre todo, ser responsable de lo que uno dice y la intencionalidad, ¿no? Que es una cosa fantástica, si es capaz de crear realidades, crearlas distorsionadas. Me parece impresionante. Me acuerdo con lo que decía ayer John, como es verdad que por la palabra oímos barbaridades por la televisión cada día, en unas series donde se dan unas sentencias que hemos de aceptar y sin dar cuenta nos comemos con una moralidad tremenda, con un relativismo tremendo, sin entrar aquí en decir dónde está la verdad o no, que cada uno la tiene que descubrir. Pero por lo menos es verdad que sepamos que la direccionalidad, la influencia que tiene eso es enorme, enorme. Y ese lenguaje, como muy bien dices tú, Nuria, está llegando hasta dentro del ser de cada persona muchísimo más de lo que puede llegar a veces lo que decimos los padres durante todo el tiempo que nuestros hijos están con nosotros, ¿no? Por eso me parece, me ha gustado mucho esa capacidad que tiene de interactuar y en la gestión y hasta de crear realidades o desvirtuarlas del lenguaje. Estoy muy contento. Bueno, yo poco puedo añadir porque su reflexión es maravillosa, ¿no? Realmente esa era mi intención, ayudar a que cada cual, pues de lo expuesto hoy, le sirva a nivel personal, porque cuando nos sirve a nivel personal, ya sin quererlo nos sirve a nivel educativo, ¿no? Entonces es la mejor manera de que realmente sea significativo y lo sea de verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, su reflexión creo que ya lo dice todo. Que los modelos comunicativos que llegan son realmente en muchos momentos nefastos, cierto, es completamente cierto, y a veces pues mientras estamos cenando en un entorno más o menos apropiado, la televisión que está de fondo pues nos está distorsionando completamente. Cierto, completo. Me gustaría también tener una respuesta para esto, no la tengo. Quizás es bueno apagar de vez en cuando un ratito la televisión. Es muy
muy obvio, pero a veces hay que decirlo, ¿no? No pasa nada si un ratito apagamos la televisión y nos contamos qué hemos hecho y qué vamos a hacer y cómo nos sentimos y qué buena está pues esa sopita caliente que vamos a cenar, ¿no? Realmente a veces hay que encontrar esos momentos auténticos, de autenticidad en el entorno familiar y más pues cuando hay esa inquietud por hacerlo y hacerlo con ilusión y apagar un ratito la tele. Buenos días. Buenos días. Soy la madre de una niña con síndrome de Down que cumplirá 3 años este año. Y bueno, quería agradecerle su charla, me ha encantado, me ha sido muy útil. Y me da la impresión que ahora nosotros, bueno, yo por ejemplo tengo que escoger colegio para el año que viene, en teoría para P3, y valoramos elementos como que haya profesor de apoyo, que haya logopeda, que no sé, y por lo que he extraído de su charla, creo que la realidad es que lo más importante es el profesor de día a día que va a estar con ella. Absolutamente, absolutamente. Es Entonces, decir, un buen profesor en un mal entorno es mucho más conveniente que un buen entorno con un mal profesional. Eso siempre, siempre. Sí, pero perdón. además por experiencias cercanas, ¿no? Que están a lo mejor en un colegio con mucho nombre, pero tienen una profesora que etiqueta a sus hijos y eso les marca terriblemente, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería saber si como padres tenemos derecho a entrevistar a la posible profesora cuando haces la jornada de puertas abiertas. No, ¿no? Bueno, una pregunta inocente. Y si no, ¿qué me recomienda o qué haría usted para escoger la escuela? Yo creo que entrevistar o someter a un cierto escaneo a la profesora... No, tener un intercambio simplemente para ver sus inquietudes o yo creo su actitud ante... Porque si con un niño normal se pueden establecer dificultades, pues con una niña que dé un poco más trabajo de lo normal, pues... ¿Sabes? No sé, ¿qué la harías entiendo, tú? entiendo perfectamente su inquietud y además me parece pues de lo más razonable que tenga esa inquietud, ¿no? ¿Qué puede hacer? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que en el entorno y en el panorama actual nuestro diríamos que según el centro habrán unas tendencias y unas maneras de proceder y en otro centro habrán otras completamente distintas. Con lo cual es posible que en algún centro usted pueda tener una cierta entrevista con esa posible profesora y puede haber centros en los que pues sea absolutamente imposible tener esa primera entrevista. Lo que sí usted puede hacer es recopilar un poco de información y saber, a veces pues entrando en contacto, yo que sé, con alguna asociación o incluso pues buscando los contactos, los conocidos, no sé, ¿no? Saber si en ese centro anteriormente han tenido, pues en esa clase, niños con, de alguna manera, las mismas inquietudes y las mismas, digamos, retos que puede plantear su hijo o su hija y saber si hay una experiencia previa, porque eso normalmente es un indicador importante. Y si no, también le sugiero que entre en contacto pues, con grandes profesionales que tiene usted aquí de Talita, que seguro que le pueden dar alguna orientación pues más exacta todavía, ¿no? Pero normalmente es muy importante, yo creo, ver la experiencia previa, ver si lo han trabajado, ¿no? No quiere decir que en un centro donde no haya experiencia previa no pueda encontrar una maravillosa persona que lo haga muy bien, pero es siempre digamos, un riesgo, ¿no? Y en cambio, si usted conoce ya o entra en contacto o habla con alguno de los padres que en otro curso pues, ya pasaron por esa experiencia, eso le da una información bastante exacta y contextualizada de cómo ha ido, ¿no? Es todo lo que le puedo decir. Gracias. No, de nada. Yo soy un padre de un chico con síndrome de Down de 21 años y entonces quería comentar dos cosas en relación a la pregunta que ha hecho el señor Óscar Matías, me parece, en torno a la voluntad. Yo pienso que la voluntad también se forma, se educa. Entonces me ha hecho usted una referencia al autoconocimiento. Mi pregunta es, ¿usted ha estudiado o ha trabajado las limitaciones que implica la discapacidad intelectual en el autoconocimiento de la propia persona discapaz? Porque claro, centrarnos en el autoconocimiento implica muchas cosas. Entonces, en este autoconocimiento hay unas limitaciones.
quería saber su opinión al No, respecto. pero Gracias. es que, de alguna manera, yo entiendo lo que usted me plantea, pero fíjese que yo todo el rato le he estado hablando de los agentes educativos. Es decir, el modelo de esos agentes educativos que interactúan con estos niños, con estas personas, es ese modelo que tiene que fundamentarse en el autoconocimiento, en la gestión emocional, en la voluntad. Es decir, los agentes educadores que interactúan con cada uno de estos niños y de estas personas son los que han de haber generado en sí mismos el mejor modelo de persona. Porque entonces el niño, aunque esté en una situación de discapacidad, está recibiendo el mejor modelo que puede recibir. Pero cuando los agentes educativos, y un poco enlazando con la pregunta que me hacía esta señora, cuando ya son los propios agentes educativos los que de alguna forma no han llegado a tener el suficiente autoconocimiento y por tanto no han generado su mejor versión, lo que está claro es que lo que influyen en esas personas con discapacidad es mucho más negativo todavía. No sé si respondo a su pregunta. No. Perdón, que en realidad usted me habla de otra cosa distinta, que estoy de acuerdo con lo que usted me dice, pero es otra cosa distinta. Yo estoy diciendo simplemente algo tan sencillo como la experiencia de un padre con un niño con síndrome de Down de 21 años, ¿me explico? Y el autoconocimiento en relación a la voluntad. Yo quería saber simplemente este aspecto concreto, no los agentes externos, sino el autoconocimiento. Pero esa persona con 21 años ha ido acumulando una serie de experiencias en el entorno personal, familiar y en el entorno educativo. Entonces, lo que yo de alguna manera intento responderlo es que depende de las personas con las que han interactuado, en qué manera le han influido, habrán podido generar que dentro de sus limitaciones adquiera y se forje un mejor autoconocimiento, una mejor voluntad, una mejor gestión emocional o no. Mi experiencia profesional es en el ámbito de la formación de los profesionales, en el ámbito directamente del trabajo y del día a día y de la influencia en el ámbito de la discapacidad, realmente son ellos los especialistas. Yo me refiero al entorno de los agentes educativos, sean los padres, sean los educadores, que en muchos casos hay más buena voluntad que conocimiento de causa. Esa es la idea. Muchas gracias. Yo creo que se está un poco en la pregunta que acaban de hacer, quizá olvidando, quizá no se olvida, pero no se expresa suficientemente claro, que a medida que se ha ido trabajando con niños más pequeños, concretamente con niños con síndrome de Down, por ejemplo, desde que nacieron, el autoconocimiento de estos niños es mayor, aunque sea con algún tipo de limitación, etcétera. Y evidentemente que los agentes educativos, el entorno y los primeros agentes educativos son los padres, que no deberíamos llamar agentes educativos, que les deberíamos llamar de otra manera, pero que a partir del momento que nos jugamos el tipo empezando a integrar desde pequeños, el sufrimiento, que quizá es algo de lo que no se ha hablado, el sufrimiento, aunque no se parezca al nuestro exactamente, esté ahí presente en la vida de ellos y que por lo tanto habrá que acompañarlos toda la vida desde un punto de vista psicológico. Yo estoy echando en falta, o sea, me ha parecido perfecta y además adecuada a lo que lo que se pedía en la charla, ¿no? Pero estoy echando en falta la presencia de psicólogos que conozcan suficientemente bien el tema, que trabajen con un tipo de valores similares a los de la familia, etcétera, pero que estos psicólogos, o como luego veremos en la primera ponencia de la tarde, creo que también se plantea a partir de un trabajo en grupo,
se va a tener que seguir trabajando toda la vida. Entonces, para los padres es difícil, o como para los profesionales, saber dónde están sus hijos y si lo que expresan es exactamente lo que quieren expresar. No es nada fácil ese trabajo con los adultos, pero vamos hacia ello. O sea, la atención temprana nos ha llevado a unos adultos mucho más conocedores de sí mismos y a los que tenemos que ayudarles a que, pues mira, a la primera frase que ha dicho usted, ellos sí que son los que tienen que dar la imagen mejor de sí mismos. Me ha parecido excesivo en que la tengamos que dar nosotros, pero creo que ellos sí que tenemos que ayudarles a que puedan dar la mejor imagen de sí mismos. Y ahí echo en falta la labor del psicólogo. Creo que su reflexión ya resume prácticamente todo lo que le podría decir, ¿no? En cuanto a lo de dar la mejor imagen de sí mismo, es un poco por el objetivo personal que yo creo que en el fondo todos tenemos en común, ¿no? Llegar a ser la mejor persona que uno puede ser es siempre una buena idea, ¿no? Entonces, generar esa mejor persona que todos tenemos subyacente, si primero lo consigue y uno lo trabaja por sí mismo, seguro que entonces lo está proyectando a los demás, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito personal, sea en el ámbito familiar, ¿no? Un poco esa era la idea. En cuanto a toda la profundización psicológica, estoy de acuerdo de usted y creo que en el programa durante el resto del día va a encontrar usted todos estos elementos que configuran la complejidad del tema, ¿no? Yo un poco mi acento y mi experiencia era en el ámbito de la formación de esos profesionales, que si además son la mejor persona que puedan ser dentro de cada cual, pues me da la sensación que estarán haciendo una gran aportación a cualquier intencionalidad educativa que planteen, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Y eso creo que es lo que nos hace tener ilusión y lo que de alguna forma compartimos todos, ¿no? Creo que eso está muy por encima de nosotros y realmente nos guía y nos motiva ante todos los retos. Queríamos agradecer a Nuria. Yo creo que ha sido muy interesante, que ha dado lo que es la pauta general de lo que ha de ser una relación educativa desde el punto de vista del adulto, del niño. Y entrando en lo que comentaba María Teresa de la discapacidad, sabemos que trabajando en discapacidad todo esto ha de estar presente, pero como sabemos que precisamente las personas con discapacidad lo obvio no es tan obvio, muchas veces hemos de incidir de forma mucho más implícita en todo esto. Lo que sí que durante el día habrán ponencias donde se va a trabajar esto de forma más directa. Lo que agradecemos muchísimo a Nuria porque nos ha hecho una primera entrada y hemos hecho una gran reflexión personal todos los que nos dedicamos a la educación y al trabajo con los demás, porque esto no es más que la relación con los demás. Yo creo que hemos podido hacer una reflexión muy personal y te lo agradecemos mucho, Nuria. Gracias a todos por este buen feeling y por esas caras tan amables.